Hola, bienvenidos a la clase de virus herpes. Hoy día vamos a hablar de la familia herpes virus. Vamos a hablar específicamente de estos virus que están en el temario. Primero, sobre generalidades, les puedo contar que el virus herpes tiene como característica principal la propagación por contigüidad. Produce una gran variedad de patologías en el hombre, desde cuadros muy conocidos como la mononucleosis hasta meningoencefalitis viral. Están conformados, como se muestra aquí a mano derecha, por un núcleo que tiene un ADN de doble hebra, una cápsula o capsómero, un tegumento que es una estructura proteica amorfa, un manto o envoltura, y sobre este manto o envoltura tenemos glicoproteínas virales que tienen algunas capacidades específicas, sobre todo lo que se refiere a adhesión, a incorporación de la partícula viral dentro de la célula. El virus tiene como característica principal, los virus herpes, de mantenerse en el hospedero por largo tiempo, haciendo infecciones que se mantienen latentes y por lo tanto pueden tener recurrencias. El modelo de replicación del virus herpes es más o menos el mismo para cualquiera de estos. Tiene una primera etapa en la cual el virus se adhiere a la membrana celular a través de sus glicoproteínas. Este virus se desnuda, sale en el fondo de esta estructura más externa e ingresa al citoplasma desde la membrana nuclear y libera en el fondo también dentro del núcleo su ADN. Este ADN también toma una forma circular que podemos ver aquí abajo y empieza tu transcripción de ARN por la ARN polimerasa. Este virus tiene su parte genética, tiene virus que se transcriben en diferentes etapas. Algunos son precoces, otros son más tardíos. Los genes inmediatos son los que producen proteínas que van a hacer la regulación genética. Los genes tempranos son aquellos que conducen la producción de proteínas para específicamente la replicación, y los genes tardíos son los que codifican para las diferentes estructuras que después en el fondo van a conformar a los nuevos virus o nuevas partículas virales que se van a formar dentro de esta célula. Como podemos ver aquí, entonces tenemos que del núcleo va a salir genomas virales, van a salir también estructuras proteicas, se va a empaquetar el ADN, después esta estructura empaquetada va a viajar al aparato de Golgi, donde se va a cubrir, y desde el aparato de Golgi va a migrar hasta la superficie de la célula, donde van a salir la o las partículas, diferentes partículas virales que van a ir a contagiar a otras células por contigüidad, y si se producen muchas partículas, en el fondo también la célula puede morir por esta sobreproducción de partículas virales. El ciclo de latencia, que es importante mencionar, parte en el fondo de este ADN que va a replicación. También puede mantenerse en forma latente, que luego con algunos estímulos va a ir a replicar, pero este ADN queda de forma episomal. En el fondo queda dentro del núcleo, pero no incorporado al ADN propiamente tal de la célula. Vamos a partir en el fondo hablando de virus herpes. Virus herpes tiene dos serotipos, virus herpes simple 1 y 2. El virus herpes 1 establece latencia en neuronas. Acá en mano derecha podemos ver el modelo en el fondo de infección primaria y el modelo de recurrencia o infección asintomática o excreción asintomática. El virus herpes 1 se caracteriza por contagiarse a través de lesiones de piel mucosa o por excreción del virus a través de la saliva. Este virus replica en el epitelio o en la mucosa y llega a la capa basal de las células, donde tiene contacto con el endotelio vascular y además con los terminales nerviosos de las neuronas sensitivas. Entonces viaja principalmente parte de la partícula viral a través de los axones y viajan en el fondo, el núcleo o la zona nuclear de la neurona, que se encuentra en el ganglio espinal, y queda en el fondo aquí latente de por vida, mientras en el fondo en el epitelio o en la mucosa ocurre la replicación viral. En este caso, en el fondo va a haber una prima infección y va a quedar latente en el ganglio espinal, y obviamente cuando se reactiva, que puede ser recurrencias asintomáticas o subclínicas o recurrencias clínicas,
en el fondo lo que vamos a tener una migración de este ADN o esta partícula que queda latente a través del axón y en el fondo llega a las células donde en el fondo vuelve a replicar y vamos a tener en el fondo la expresión de la infección recurrente o la excreción asintomática en esa particular mucosa. Este es un patógeno que evade la respuesta inmune y la evasión a la respuesta inmune es una de las cosas que le permite en el fondo mantenerse eficientemente en formato de latencia. Con respecto a la parte clínica, la infección primaria del herpes simple 1 se manifiesta principalmente a través de la gingivostomatitis. Esta es una infección bastante sintomática, es bastante dolorosa, es un motivo bastante frecuente de consulta de los niños entre 6 meses a 5 años, que lo que se va a ver principalmente son úlceras en las mucosas orales y la reactivación principalmente de este tipo, o sea, una vez generada la primoinfección, la reactivación tiene como gatillante exposición a la luz ultravioleta, la fiebre, las alzas de temperatura, el estrés o el embarazo, se expresa esta reactivación a través del herpes labial. La incubación de la primoinfección es de 2 a 20 días. Clínicamente, las reactivaciones se expresan entre un 20 y un 40% y en general estas lesiones que en la mayoría de las veces son bucales o peribucales, se resuelven en 5 a 10 días. Ahora, ¿qué pasa? Esto pasa en los inmunocompetentes. ¿Qué pasa en los inmunosuprimidos? Los inmunosuprimidos en el fondo pueden tener manifestaciones mucho más graves, como compromiso de esófago, grandes úlceras en la mucosa bucal, incluso glositis, compromiso de la lengua en forma importante. También pueden haber reactivaciones, como acá los ganglios, uno de los ganglios más afectados va a ser el trigémino. Podemos en el fondo tener reactivaciones bucales, pero también podemos tener en el fondo una reactivación de la rama oftálmica del trigémino. Y también en el fondo, dentro de las reactivaciones, poder tener en el fondo queratitis o queratoconjuntivitis o blefaritis por el compromiso de este nivel ganglionar. En países orientales también se puede encontrar este agente como de transmisión sexual y también como en ese escenario sería de transmisión sexual, podría transmitirse al neonato. Eso sí, no es frecuente en nuestro país. Con respecto al virus herpes simplex 2, se transmite principalmente por vía sexual y es el contacto con lesiones en piel o mucosa, o también podría ser por la excreción asintomática del virus a través de la vagina o a través del semen. 95% de los infectados presentan excreción del virus a nivel de ano genital y la frecuencia de la duración de esta excreción es variable, por lo tanto el contagio es bastante posible a lo largo sobre todo cuando son asintomáticos. La reactivación en el virus herpes simple 2 es menor que en el virus herpes simple 1, o sea, va a ser mucho más frecuente ver recurrencia en virus herpes 1 que en virus herpes simple 2. Y los gatillantes pueden ser menstruación, trauma local, fiebre, estrés o infecciones locales. Se estima que a nivel mundial hay prácticamente 500 millones de personas en edad fértil con infección por virus herpes simple 2, o sea, es una infección importante de transmisión sexual. Y la presencia de virus herpes simple 2 aumenta el riesgo de adquirir infección por VIH. ¿Por qué? Porque en el fondo vimos en la clase de VIH que las barreras que no están indemnes, cuando hay lesiones, obviamente se favorece la infección por VIH. El virus herpes simple 2 infecta a las mujeres el doble que a los hombres porque su transmisión sexual es más eficaz de hombre a mujer que de mujer a hombre. La prevalencia aumenta con la edad, aunque el mayor número de infecciones ocurre en los adolescentes y vimos que en personas de edad fértil menores de 50 años. ¿Puede existir herpes neonatal? Sí, efectivamente, en el momento del parto, en el contacto con las secreciones a nivel vaginal. Es más frecuente la transmisión al feto, eso sí, en el caso de las primoinfecciones que en el caso de las recurrencias, y esto obviamente se asocia a la carga viral. Acá podemos ver cómo se pueden ver, por ejemplo, en la zona del surco entre vagina y ano, tenemos lesiones ulcerosas y en el caso del pene aquí podemos ver también las lesiones ulcerosas que en general son dolorosas.
La principal lesión clínica es la úlcera genital. Las lesiones son frecuentemente dolorosas, como les mencionaba, se presentan en personas con vida sexualmente activa. El periodo de incubación también es 2 a 20 días. Las primoinfecciones se pueden presentar, aparte de los signos locales, con compromiso del estado general, fiebre, cefalea, adenopatías inguinales. Es un cuadro que puede durar 2 a 3 semanas, lo que se acompaña en este periodo de una excreción viral bastante eficiente. Las manifestaciones clínicas son menores en la recurrencia, o sea, vamos a tener en la recurrencia o la expresión de úlceras o de estas lesiones, pero son en menor cantidad y la excreción viral es menos eficiente. Ahora, con respecto al herpes neonatal, los niños, la mitad de los niños, casi el 50% de los niños que hacen herpes neonatal van a presentar lesiones en piel, boca y ocular. Algunos de ellos, hasta un 35%, pueden presentar compromiso del sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando tenemos neonatos con compromiso del sistema nervioso central, en el cual hay una sospecha de una infección viral como agente, se estudia el virus herpes simple en líquido cefalorraquídeo como posible etiología de meningoencefalitis. ¿Ya? Los niños infectados en útero nacen con estas lesiones y los que se contagian en periparto, estos niños en general expresan la enfermedad en la segunda o tercera semana de vida. Las lesiones en herpes neonatal en general son vesiculosas o ampollares más que ulcerativas, pero sí también pueden haber lesiones ulcerativas. Aquí podemos ver cómo en general son más vesiculares que ulcerativas, como vimos en la diapositiva anterior, en los cuadros clínicos que hay en los adultos. ¿Cómo se diagnostica y se previene el virus herpes simple? Se diagnostica en la actualidad por biología molecular. Es algo que se hace ya hace bastantes años. La muestra a tomar es un torulado, una tórula seca especial para biología molecular. Se toma de las úlceras o se revientan las vesículas y se toma el líquido de las vesículas. En el caso de los recién nacidos, como les explicaba, cuando pasa a ser diagnóstico diferencial de meningoencefalitis viral, se estudia en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento del virus herpes simple es con aciclovir o con sus derivados como valaciclovir o vanciclovir. Y la prevención del virus herpes simple 1 es principalmente evitando el contacto con lesiones y con saliva. De existir contacto con las manos, es útil el lavado clínico de manos para, en el fondo, disminuir la transmisibilidad. Con respecto al virus herpes simple 2, la transmisión como es sexual, tenemos en el fondo que las barreras, la transmisión disminuye, el uso de preservativo femenino masculino es eficiente y en caso de tener lesiones activas, la abstinencia es la mejor forma de prevención de la transmisión de esta enfermedad. Virus varicela zoster tiene una morfología idéntica al virus herpes simple 1. El principal mecanismo de contagio es por vía inhalatoria a través del contacto del virus con mucosas respiratorias, así también como otras mucosas que podría ser, por ejemplo, mucosa ocular. El virus se multiplica en la mucosa alcanzando los ganglios también regionales. Aquí podemos ver como en el fondo tenemos el contacto en el fondo a través de la vía respiratoria, tenemos la replicación a nivel local, después tenemos cómo llega a las células de los linfonodos y en el fondo pasa a la replicación en los polimorfos nucleares neutrófilos y a través de estos llega en el fondo desde la vía aérea a las mucosas y a la piel, produciendo las lesiones que todos conocemos como las lesiones de la peste cristal, que son en el fondo pequeñas, que parten inicialmente como lesiones vesiculares. En la piel vamos a ver que el virus llega primero a la parte basal, ¿ya? A través de los linfocitos, replica en el fondo dentro de la piel, pero a su vez, a través de replicar, también viaja a través de los axones sensitivos, al igual como vimos en virus herpes simple, y al llegar a la parte nuclear de los nervios craneales o dorsales, sobre todo a nivel torácico. Y aquí es donde queda latente. La primoinfección por este virus se reconoce como varicela o peste cristal y la recurrencia o reactivación se conoce como herpes zóster. La mayoría de los herpes zóster
justamente se expresan a nivel torácico y es porque principalmente queda en forma latente a nivel de los ganglios dorsales y sobre todo a nivel torácico. Los elementos gatilladores en este caso no son bien reconocidos, pero se reconoce que el estrés o estados de inmunosupresión pudieran en el fondo gatillar las reactivaciones en formato de herpes zóster. Con respecto a la varicela, la parte clínica, el periodo de incubación son 14 días, los síntomas son compromiso del estado general, puede haber también un compromiso de la vía aérea, recordemos que es la puerta de entrada, por lo tanto hay replicación viral en la vía aérea. Obviamente recuerden que llega a través de los linfocitos a la piel y en la piel vamos a tener la expresión en la piel que son principalmente lesiones vesiculares, en piel y mucosas. Y la forma más grave en el fondo de expresión de virus varicela zoster es compromiso del sistema nervioso central. ¿En quiénes se presentan las formas graves? Principalmente en adolescentes, en adultos e en inmunosuprimidos. Estos son los individuos que hacen infecciones graves. También puede existir infección transplacentaria durante el primer y segundo semestre, pero es infrecuente. Las complicaciones de la peste cristal o varicela principalmente son sobreinfecciones bacterianas de estas lesiones como puerta de entrada y los principales agentes son Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. También puede haber compromiso del sistema nervioso central, propiamente tal por virus varicela zoster, y también compromiso pulmonar, sobre todo en inmunocomprometidos. La contagiosidad de esta enfermedad es alta y es de 2 días antes del inicio de los síntomas hasta que las lesiones quedan en etapa costrosa y se caen. O sea, tiene un periodo bastante largo de contagiosidad. Con respecto al herpes zóster, que es el formato de recurrencia clínico, ¿cómo parte principalmente con parestesias, con picazón, prurito o dolor en el dermatoma que está afectado. 3 a 4 días después de estas sensaciones parestésicas aparecen las lesiones en la piel y estas lesiones siguen el curso neural. Evolucionan desde inicialmente enrojecimiento, aparición de vesícula, evolucionan a costras por 2 a 3 semanas y en los adultos en general puede tener complicaciones como lo que se llama neuralgia postherpética. Ahora, ¿dónde se aparece principalmente? Aquí podemos ver en el dorso y podemos ver cómo en el fondo sigue el trayecto del nervio, las lesiones. Acá, por ejemplo, tenemos un compromiso de la rama oftálmica del trigémino y podemos ver en el fondo cómo claramente los dermatomas se expresan y podemos ver que llega justamente respetando la línea media y aquí podemos ver en el fondo el compromiso neurológico que incluso puede incorporar el compromiso ocular en el caso de cara. ¿Cómo se diagnostica, se previene y se trata? El diagnóstico es principalmente clínico. La varicela es una enfermedad que en general es bastante fácil de diagnosticar, sobre todo en el ámbito pediátrico, pero cada vez es más infrecuente, todo esto por la incorporación de la vacuna. El laboratorio solo se utiliza para confirmar los cuadros atípicos o los cuadros severos y se utiliza la biología molecular. El tratamiento también es con aciclovir y el uso precoz lo que hace es disminuir la evolución de los síntomas en el caso de la varicela. En el herpes zóster se utiliza tratamiento con valaciclovir por 7 días, pero en los pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? Que son, por ejemplo, los pacientes con VIH o los pacientes que están con terapias con corticoides o con inmunosupresores, ¿ya? Y se tratan en general hasta que estén en etapa costrosa. ¿Cuál es el formato de prevención de esta? Es el uso de la vacuna, es una vacuna con virus atenuado. Esta vacuna, en el caso de nuestro país, nosotros tenemos cobertura por Programa Nacional de Inmunizaciones. Acá a mano derecha tenemos el calendario y podemos ver cómo en el fondo tenemos una primera dosis que se incorpora a los 18 meses, junto con la hexavalente de la hepatitis A, y que se repite a los 36 meses con una segunda dosis de varicela.